Escucha ese sonido. No es música. No es una banda sonora diseñada para impresionarte. Es la emisión de radio real de Saturno, captada por la sonda Cassini y convertida al rango audible. Es el planeta gritando. Durante siglos lo contemplamos desde la Tierra como una joya suspendida en la oscuridad. Un gigante dorado rodeado por un halo de luz eterno y perfecto. Los astrónomos del siglo XVII que apuntaron sus primeros telescopios hacia él quedaron paralizados. Galileo creyó que tenía 2 lunas pegadas a sus costados. Christian Huygens, décadas después, fue el primero en comprender la verdad. Esos apéndices eran un anillo, un aro continuo que no tocaba el planeta. El mundo científico de la época simplemente no tenía categorías para procesar algo así. Saturno era, literalmente, incomprensible. Y ahí radica su peligro. Saturno es el maestro del engaño cósmico. Te seduce con su belleza para que te acerques, y cuando estás lo suficientemente cerca, te muestra lo que realmente es. Un coloso violento de hidrógeno y helio que gira tan rápido sobre sí mismo que su propia forma se deforma. Un mundo de tormentas geométricas imposibles, lluvia de gas natural, lunas que revientan y océanos ocultos bajo kilómetros de hielo. Saturno no es una joya, es una trampa con aspecto de joya. Vamos a desmontarla pieza por pieza. Empecemos por el cuerpo del planeta, porque ya ahí, antes de hablar de anillos ni de lunas, las cifras empiezan a resultar perturbadoras. Saturno tiene un diámetro ecuatorial de 120.536 kilómetros. Caben dentro de él casi 764 tierras. Es el segundo planeta más grande del sistema solar, después de Júpiter, y aún así, si lo metieras en un océano lo suficientemente grande, flotaría. Su densidad media de 0,687 gramos por centímetro cúbico es inferior a la del agua. Saturno es, en términos de densidad, menos denso que el agua. Un planeta del tamaño de casi 1000 tierras que flotaría en una bañera cósmica. Pero lo que realmente dice algo sobre su carácter es su velocidad de rotación. Saturno completa una rotación sobre su eje en aproximadamente 10 horas y 33 minutos. Para ponerlo en perspectiva, la Tierra tarda 24 horas. Saturno, siendo 764 veces más grande en volumen, gira más del doble de rápido. Esa velocidad tiene consecuencias físicas brutales. La fuerza centrífuga en el ecuador es tan intensa que el planeta se achata visiblemente hacia los polos y se expande hacia el ecuador. El diámetro polar de Saturno es 10.700 kilómetros menor que el ecuatorial. Un 10% de diferencia. Es el planeta más achatado del sistema solar. Desde cierto ángulo, tiene forma de calabaza. En su interior, la presión aumenta con la profundidad de una manera que desafía nuestra intuición cotidiana. A partir de cierta profundidad, el hidrógeno gas deja de ser gas. Se convierte en un líquido extraño y luego, bajo presiones de varios millones de atmósferas, en algo que no existe en la superficie de ningún planeta que hayamos visitado: hidrógeno metálico. Un estado de la materia en el que los electrones del hidrógeno se mueven libremente como si fuera un conductor eléctrico. Este hidrógeno metálico en convección, combinado con la rotación veloz del planeta, genera el campo magnético de Saturno, que es casi 600 veces más intenso que el de la Tierra. En el centro, probablemente, hay un núcleo rocoso de entre 9 y 22 masas terrestres, comprimido bajo una presión tan extrema que la física de materiales que conocemos deja de ser aplicable.
Saturno emite más energía de la que recibe del Sol. Es decir, tiene su propia fuente interna de calor. Los científicos creen que esto se debe en parte a un proceso de separación. Las gotas de helio, más pesadas, caen lentamente hacia el interior del planeta como lluvia, y esa caída libera calor gravitacional. Saturno tiene lluvia de helio en su interior. Se está drenando lentamente su atmósfera exterior para calentar su núcleo. Ahora llegamos a lo que todos reconocen cuando piensan en Saturno: los anillos. Desde la Tierra, con un telescopio modesto, parecen bandas continuas de oro pulido, perfectas, eternas. La realidad, cuando te acercas lo suficiente, es completamente diferente. Los anillos de Saturno no son sólidos. Son una nube caótica de fragmentos de hielo y roca que orbitan el planeta a velocidades de entre 20.000 y 26.000 kilómetros por hora, chocando, rompiéndose y reagrupándose constantemente. Los fragmentos van desde el tamaño de un grano de arena hasta el de una casa, y en algunos puntos hasta el tamaño de una montaña. El sistema de anillos se extiende aproximadamente 282.000 kilómetros desde el borde interior al exterior, una distancia equivalente a casi 3/4 de la distancia de la Tierra a la Luna. Sin embargo, en la mayor parte de esa extensión, los anillos tienen apenas entre 10 y 1000 metros de grosor. Son una hoja de afeitar cósmica, amplísima y devastadoramente delgada. ¿De dónde viene toda esa violencia? La hipótesis más aceptada hoy en día responde con una sola palabra: homicidio. Los datos de la misión Cassini apuntan a que los anillos son relativamente jóvenes en términos astronómicos, entre 10 y 100 millones de años, lo que sugiere que no estuvieron siempre ahí. La teoría predominante es que una luna, posiblemente tan grande como Titán o incluso mayor, se acercó demasiado a Saturno hace decenas de millones de años. Cruzó lo que los físicos llaman el límite de Roche, el punto crítico dentro del cual las fuerzas de marea gravitatoria de un planeta superan la gravedad que mantiene unido a un cuerpo orbitante. Saturno la agarró y la trituró, no en un instante, sino en una danza de destrucción que duró miles de años, desprendiéndole la corteza, desintegrando sus capas externas en billones de fragmentos de hielo. Lo que admiramos hoy como una de las estructuras más hermosas del sistema solar es literalmente el cadáver de un mundo que pudo haber tenido su propia historia geológica. Y los anillos están desapareciendo. La gravedad de Saturno y las interacciones electromagnéticas entre las partículas del anillo y el campo magnético del planeta causan lo que los científicos denominan lluvia de anillos. Material del anillo que cae continuamente hacia la atmósfera del planeta a razón de varios miles de kilogramos por segundo. Las estimaciones actuales sugieren que en entre 100 y 300 millones de años, los anillos habrán desaparecido por completo. Saturno será entonces un gigante gaseoso ordinario, sin nada que lo distinga a simple vista. Hemos llegado al sistema solar justo en el momento en que los anillos existen. Ese accidente temporal es en sí mismo profundamente perturbador. Pero dentro del sistema de anillos también hay cosas más sutiles e inquietantes. Existen ondas de densidad, parecidas a las ondas de un estanque, que se propagan a lo largo de los anillos causadas por la resonancia gravitatoria con las lunas de Saturno. Hay brechas limpias, la más famosa de las cuales, la división de Cassini, tiene casi 4.800 kilómetros de ancho y parece vacía cuando se observa desde lejos, pero en realidad contiene material tenue y partículas en órbitas caóticas. Hay estructuras verticales, montañas de hielo dentro de los propios anillos, que se elevan hasta 2,5 kilómetros sobre el plano del anillo. Los anillos no son simples. Son un sistema dinámico, vivo en el sentido físico, cambiando en escalas de tiempo que podemos medir si observamos con atención.
La naturaleza ama los círculos, los espirales, las formas suaves y curvas que emergen de los fluidos en movimiento. La naturaleza no hace esquinas. Y sin embargo, en el polo norte de Saturno hay un hexágono. No es una figura dibujada en la superficie. Es una estructura atmosférica, una corriente de chorro, un flujo de viento en la atmósfera superior que sigue perfectamente una trayectoria de 6 lados. Cada lado del hexágono mide aproximadamente 14.500 kilómetros de longitud. El hexágono completo es lo suficientemente grande como para que quepan dentro de él 4 planetas del tamaño de la Tierra. Y sus paredes se extienden hacia abajo, al menos 300 kilómetros en la atmósfera del planeta. Lo hemos observado desde la sonda Voyager en los años 80. 40 años después, cuando Cassini llegó a Saturno en 2004, el hexágono seguía ahí, en exactamente el mismo lugar, con prácticamente la misma forma. Ha estado girando de forma estable durante al menos 4 décadas de observación continua. Posiblemente lleve siglos o milenios ahí. ¿Cómo se forma algo así? Los experimentos de laboratorio y los modelos matemáticos sugieren que las corrientes de chorro de alta velocidad que circulan en la atmósfera pueden generar patrones poligonales estables cuando hay ciertas condiciones de velocidad y diferencia de temperatura. El número de lados del polígono depende de la proporción entre la velocidad del flujo exterior y la velocidad del flujo interior. En el polo norte de Saturno, esa proporción produce exactamente 6 lados. Es la física de fluidos llevada a una escala planetaria. Es una geometría emergente. Pero verlo sigue siendo profundamente desconcertante, porque nada en nuestra experiencia cotidiana nos ha preparado para ver una tormenta hexagonal del tamaño de un planeta. En el centro del hexágono hay un vórtice polar, un ojo de ciclón que gira a velocidades superiores a los 500 km por hora. Comparado con un huracán terrestre, este vórtice es absolutamente tranquilo en su interior, con paredes de nubes que se elevan varios kilómetros. Las imágenes de Cassini lo capturaron con detalle suficiente para ver estructuras en espiral dentro de la tormenta que recuerdan en su geometría a las galaxias espirales. Una tormenta que parece una galaxia, dentro de un hexágono que gira sobre el polo de un planeta. Saturno tiene el talento de hacerte sentir que la física es un idioma que todavía no dominas completamente. Cada aproximadamente 30 años terrestres, algo se despierta en el interior de Saturno. Lo llamamos la Gran Mancha Blanca, y es una de las manifestaciones más espectaculares de violencia meteorológica en el sistema solar. La última ocurrió en 2010 a 2011, y Cassini tuvo el privilegio de observarla en detalle sin precedentes. La tormenta comenzó como un punto blanco en el hemisferio norte, no muy diferente a cómo aparece una tormenta convectiva terrestre en una imagen de satélite. Pero en cuestión de semanas, creció hasta rodear por completo la circunferencia del planeta. Un cinturón de tormenta que envolvió a Saturno como un collar de rayos y caos. Para cuando alcanzó su máxima extensión, cubría un área equivalente a varias veces la superficie total de la Tierra. Los rayos en esta tormenta no son como los rayos terrestres. Las descargas eléctricas detectadas por Cassini eran aproximadamente 10.000 veces más energéticas que un rayo típico en la Tierra. El instrumento de radio de la sonda los captaba como explosiones de energía electromagnética que saturaban los sensores. Las nubes de amoníaco helado, convulsionadas desde las capas profundas de la atmósfera, cambiaron el color de bandas enteras del planeta, tornándolo más blanco y opaco durante meses. ¿Por qué ocurre esto con esa periodicidad? La explicación más aceptada está relacionada con el ciclo estacional de Saturno.
El planeta tarda casi 29,5 años terrestres en completar una órbita alrededor del Sol, así que una estación saturniana dura unos 7 años. La hipótesis es que durante el verano del hemisferio norte, el calentamiento solar desestabiliza la atmósfera de una forma que, acumulada durante años, desencadena eventualmente una convección masiva y explosiva. Es una tormenta que se cocina a fuego lento durante décadas y entonces erupciona en semanas. La tormenta de 2010 fue tan intensa que, paradójicamente, terminó destruyéndose a sí misma. La perturbación que generó en la atmósfera creó una zona anticiclónica que meses después se interpuso en el camino del sistema tormentoso y lo estranguló. La tormenta más grande del sistema solar se suicidó por exceso de violencia. Saturno tiene 146 lunas, confirmadas hasta la fecha, lo que lo convierte en el planeta con más lunas conocidas del sistema solar. Pero entre todas ellas hay una que no se parece a nada que hayamos visto antes, y que al mismo tiempo se parece perturbadoramente a casa. Se llama Titán. Titán es la única luna del sistema solar, aparte de la Tierra, que tiene una atmósfera densa. No una capa tenue de gases, sino una atmósfera espesa, de presión superficial 1,5 veces mayor que la terrestre, dominada por nitrógeno con capas de metano y etano. Una atmósfera anaranjada y opaca que durante décadas impidió ver la superficie. Cuando la sonda Huygens descendió a través de ella en enero de 2005 y las imágenes llegaron a la Tierra, los científicos que las vieron tuvieron que respirar profundamente. La superficie de Titán tiene ríos, tiene deltas, tiene lagos y mares, tiene dunas y llanuras costeras. Desde un punto de vista puramente geomorfológico, es sorprendentemente similar a la Tierra. Pero si bajaras allí, morirías de formas que la Tierra no puede ofrecerte. La temperatura superficial es de menos 179 grados Celsius. El agua de Titán es metano y etano líquidos, gas natural licuado. Las nubes que generan lluvia están hechas de metano. Los ríos transportan metano hacia los mares, que son lagos de hidrocarburo líquido. El mayor de ellos, el mar de Kraken, tiene una superficie estimada de 400.000 kilómetros cuadrados, comparable al mar Caspio. Si saltaras a nadar en él, no te ahogarías de inmediato porque es menos denso que el agua. Te congelarías en segundos y luego los fragmentos helados se hundirían hacia el fondo. Las dunas de Titán son otra anomalía fascinante. Se extienden en cinturones ecuatoriales que cubren un área similar a la del desierto del Sahara. Pero no están hechas de silicio, como la arena terrestre. Están compuestas de granos de moléculas orgánicas complejas, básicamente plástico orgánico cargado electrostáticamente. Dunas de plástico del tamaño de montañas, que se mueven en la dirección contraria a la que sopla el viento predominante, otro misterio que todavía no está completamente resuelto. Lo más inquietante de Titán no es lo que sabemos, sino lo que implica lo que sabemos. La atmósfera de Titán es una fábrica química de moléculas orgánicas complejas. La luz ultravioleta del Sol rompe el metano en fragmentos que luego se ensamblan en moléculas cada vez más complejas. Acetileno, etano, propano, benceno, moléculas con hasta 6 átomos de carbono. Algunos científicos sugieren que si algún tipo de metabolismo basado en hidrógeno y acetileno en lugar de oxígeno y glucosa fuera posible, Titán podría sostenerse. No vida como la conocemos, sino de maneras que aún no podemos ni siquiera imaginar. Pero si Titán nos seduce con su extraña semejanza con la Tierra, Encélado nos golpea con algo más directo. Podría tener vida tal como la entendemos.
Y no lo decimos con la vaguedad poética con que a veces se habla de la búsqueda de vida extraterrestre. Lo decimos porque Encélado tiene los ingredientes específicos, comprobados, que definen los entornos donde la vida surge en la Tierra. Encélado es pequeño, 504 kilómetros de diámetro, cabe dentro de Francia. Su superficie está cubierta de hielo blanco brillante que refleja casi el 100% de la luz solar que recibe, lo que lo hace uno de los objetos más reflectantes del sistema solar. Durante décadas fue considerado un cuerpo sin interés especial. Luego Cassini pasó cerca de su polo sur y lo cambió todo. Las imágenes mostraron algo que no esperaban. Desde 4 franjas paralelas en el polo sur de Encélado, que los científicos denominaron coloquialmente las rayas de tigre, brotaban géiseres masivos de vapor de agua y partículas de hielo que se disparaban cientos de kilómetros hacia el espacio a velocidades supersónicas. Encélado estaba sangrando activamente al vacío. Y el material que expulsaba no era solo agua. Contenía sal, contenía dióxido de carbono, contenía metano, contenía moléculas orgánicas complejas, contenía hidrógeno molecular, que en la Tierra es producido por reacciones entre agua caliente y roca en el fondo del océano. Exactamente el tipo de reacción que se cree que pudo dar origen a la vida en la Tierra primitiva. Años de análisis de esos datos confirmaron lo que parecía increíble. Bajo la corteza, helada de Encélado, con entre 10 y 30 kilómetros de grosor según la zona, hay un océano global de agua líquida salada. Un océano que lleva tiempo ahí, calentado por las fuerzas de marea que la gravedad de Saturno ejerce sobre la Luna. Saturno literalmente amasa a Encélado como a una pelota de goma, generando fricción interna y calor. Ese calor mantiene el agua líquida. Esa agua líquida disuelve minerales de la roca del fondo. Esa disolución crea gradientes químicos. Esos gradientes, en la Tierra, son exactamente donde encontramos ecosistemas completos de vida quimiosintética en las chimeneas hidrotermales del fondo oceánico, en ausencia total de luz solar. En 2023, la revisión de datos de Cassini identificó fosfatos en el material expulsado por los géiseres de Encélado. El fósforo es uno de los elementos esenciales para la vida tal como la conocemos. Es el esqueleto de las membranas celulares. Encélado tiene agua, tiene calor, tiene química, tiene fósforo. Si la vida surge donde quiera que se den las condiciones adecuadas, y esa es la hipótesis que mejor se ajusta a lo que sabemos sobre la biología terrestre, entonces Encélado cumple los requisitos, que sepamos, con los datos que tenemos ahora mismo. Y eso debería detenerte en seco. Titán y Encélado son las estrellas del sistema de lunas de Saturno, pero el elenco completo es extraordinariamente diverso. Cada luna cuenta una historia diferente sobre lo que la gravedad y la física pueden hacer con el hielo y la roca. Mimas, con sus 396 kilómetros de diámetro, tiene un cráter tan grande en relación a su tamaño que los científicos se preguntan cómo sobrevivió al impacto que lo formó. El cráter Herschel, con 130 kilómetros de diámetro y muros de 5 kilómetros de altura, domina toda una cara de la Luna, dándole un parecido tan llamativo con la estrella de la muerte de Star Wars que se ha convertido en referencia cultural inevitable. Pero recientes mediciones gravitacionales sugieren que Mimas podría tener también un océano de agua líquida bajo su superficie helada, oculto bajo una apariencia de bola de billar sin vida. Jápeto tiene una de las características más extrañas de cualquier luna del sistema solar. Una cresta montañosa ecuatorial de 20 kilómetros de altura que recorre su ecuador como la costura de una pelota de tenis. Nadie sabe con certeza cómo se formó. Una hipótesis sugiere que fue el resultado de material que se expandió cuando Jápeto tenía un mini anillo propio.
Su superficie está dividida en dos hemisferios con albedos radicalmente diferentes, uno blanco como la nieve y otro negro como el alquitrán, creando un contraste que Giovanni Cassini, el astrónomo del siglo XVII, notó en 1671 y que todavía despierta debate. Hiperión tiene la forma de una esponja, poroso, irregular, con una densidad tan baja que los modelos sugieren que es aproximadamente el 40% de vacío. Su rotación es caótica, en el sentido matemático estricto del término. Es imposible predecir con antelación en qué posición rotacional estará en un momento dado futuro. Es el único cuerpo significativo del sistema solar cuya rotación es genuinamente caótica. Tampoco tiene polo norte ni polo sur en ningún sentido estable. Pan y Daphnis, dos lunas diminutas que orbitan dentro de los propios anillos en brechas que ellas mismas han abierto mediante su gravedad, tienen forma de ravioli. Un cuerpo central con una especie de cresta ecuatorial formada por material de los anillos que se adhiere a ellas. Son tan pequeñas y tan extrañas que parecen errores de render en una imagen de computadora. Para comprender en profundidad lo que sabemos de Saturno hasta ahora, necesitamos hablar de Cassini-Huygens, la misión que cambió nuestra comprensión de este sistema de forma irreversible. Fue la mayor misión interplanetaria jamás enviada. 5.600 kilogramos en el espacio, resultado de una colaboración entre la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana. Llevaba 12 instrumentos científicos, más la sonda Huygens para descender en Titán. Cassini llegó a Saturno en julio de 2004 tras 7 años de viaje, después de haber aprovechado la gravedad de Venus 2 veces, de la Tierra una vez y de Júpiter una vez para ganar velocidad. La primera imagen de los anillos desde órbita saturó los servidores de la NASA con peticiones de descarga. La sonda pasó los siguientes 13 años trazando una danza orbital compleja entre las lunas y el planeta, enviando datos de forma continua. Sus descubrimientos llenaron docenas de revistas científicas. Pero los más importantes cambiaron categorías enteras de la astronomía. Los géiseres de Encélado y el océano subsuperficial fueron el hallazgo astrobiológico más significativo desde el descubrimiento de evidencia de agua pasada en Marte. La caracterización detallada de Titán transformó nuestra comprensión de la química prebiótica. Las mediciones de la dinámica de los anillos permitieron entender el límite de Roche y los procesos de formación planetaria de una forma que antes solo podíamos modelar teóricamente. En 2017, Cassini se quedó sin combustible. Y entonces, la NASA tomó una decisión que refleja hasta qué punto los científicos que trabajan con estas misiones llegan a tomarse en serio sus implicaciones. Para evitar contaminar Encélado o Titán con posibles microorganismos terrestres que pudieran haber sobrevivido en la sonda durante 20 años, ordenaron destruir la nave. Cassini fue programado para adentrarse en la atmósfera de Saturno a alta velocidad, donde la fricción lo desintegraría. El 15 de septiembre de 2017, durante su última órbita, Cassini mantuvo su antena apuntada hacia la Tierra hasta el final, transmitiendo datos en tiempo real mientras la atmósfera lo desgarraba. Midiendo la composición de la atmósfera desde dentro, enviando información científica hasta que la presión y el calor vencieron. La última señal llegó a la Tierra con un retraso de 83 minutos, el tiempo que tarda la luz en cubrir la distancia entre Saturno y nosotros. Cuando llegó esa última señal, la nave ya había dejado de existir. Se había convertido en parte del planeta que había estudiado durante 13 años. Ese final fue hermoso de una manera que resulta difícil articular. Una máquina hecha por humanos, enviada al lugar más hostil del sistema solar,
que murió transmitiendo ciencia hasta el último segundo. Hay algo en eso que nos dice algo sobre nosotros mismos, tanto como sobre Saturno. Pero, ¿por qué Saturno importa? No desde el punto de vista de la exploración por la exploración, sino en el sentido más profundo. ¿Qué nos dice sobre el lugar que ocupamos en el cosmos? Primero, nos dice algo sobre la rareza del presente. Los anillos de Saturno tienen entre 10 y 100 millones de años. El sistema solar tiene 4.500 millones de años. Hemos llegado aquí justo en el 2% final de la historia del sistema solar, el único período en que los anillos tal como los conocemos existen. Si nuestra civilización hubiera surgido 200 millones de años antes, o 200 millones de años después, Saturno sería un gigante gaseoso sin distintivo aparente. Hemos tenido la suerte improbable de aparecer exactamente cuando Saturno está en su momento más espectacular. Segundo, nos dice algo sobre la escala del tiempo. Las tormentas de Saturno duran décadas. Su hexágono polar lleva al menos 40 años de observación y posiblemente milenios más. Sus anillos tardarán 100 millones de años en desaparecer. Estas escalas temporales superan en órdenes de magnitud la duración de cualquier civilización humana documentada. Pensar en Saturno obliga a adoptar una perspectiva temporal que hace que toda la historia humana parezca un instante fugaz. Tercero, Encélado nos enfrenta con la posibilidad real de que la vida no sea un accidente extraordinariamente improbable, ocurrido una sola vez en un planeta marginal de una galaxia entre cientos de miles de millones. Si Encélado tiene las condiciones para la vida, y muchas lunas de Júpiter también las tienen, y los planetas con océanos subsuperficiales parecen ser comunes en el universo, entonces la pregunta no es si la vida surgió en algún otro lugar. La pregunta es por qué no hemos encontrado evidencia directa todavía. Y esa pregunta, cuya respuesta desconocemos, es una de las más cargadas de consecuencias filosóficas que la humanidad ha formulado. Cuarto, Saturno es un laboratorio físico al que no tenemos acceso en la Tierra. Las condiciones de presión y temperatura en su interior, las propiedades del hidrógeno metálico, la dinámica de los fluidos a escala planetaria, los procesos de formación de lunas y anillos, todo eso nos enseña física que no podemos replicar en ningún laboratorio terrestre. Cada dato enviado por Cassini fue, literalmente, conocimiento que no existía antes. Y sigue siendo analizado. Hay papers publicados este año basados en datos recogidos por Cassini hace 15 años. La mina de datos que abrió esa misión no está ni cerca de agotarse. Hay un momento en la historia de cualquier persona que mira Saturno por primera vez a través de un telescopio, aunque sea para principiantes, en que la mente experimenta algo difícil de describir. Un vértigo. Un instante de disociación cognitiva. Porque sabes que estás mirando a través de una lente de vidrio pulida por un ser humano, a través de la atmósfera de un planeta que también es tu hogar, hacia un objeto que está a más de 1.000 millones de kilómetros de distancia. Sabes que los fotones que llegan a tu ojo han viajado durante más de una hora desde ese planeta. Y lo que ves, inesperadamente, no parece real. Parece una pegatina. Un objeto de juguete, demasiado perfecto, demasiado simétrico, demasiado ajeno a todo lo que la Tierra te ha enseñado a esperar del mundo. Ese momento de incredulidad, ese instante en que el cerebro se resiste a procesar lo que los ojos le envían, es lo más cercano que la mayoría de los seres humanos llegará a tener de una experiencia de contacto con la escala real del universo. Saturno te hace sentir pequeño, no con crueldad,
sino con una especie de indiferencia majestuosa. No sabe que existes. No ha diseñado su belleza para impresionarte. Los anillos no son un regalo. Son los restos de una catástrofe. El hexágono no es un símbolo. Es física de fluidos. Encélado no sangra para llamar tu atención. Lleva haciéndolo desde mucho antes de que surgiera la vida en la Tierra. Y sin embargo, aquí estamos. Con nuestros telescopios de aficionado y nuestros radiotelescopios gigantes. Con nuestras sondas que tardan 7 años en llegar y que enviamos con suficiente amor hacia la ciencia como para programar su muerte digna cuando ya no pueden seguir. Saturno es el señor del caos, sí, pero nosotros somos la especie que cruzó el sistema solar para entenderlo.